video vamos a resolver el siguiente ejemplo por el método de la doble integración por rangos. Entonces tenemos esta viga simplemente apoyada con una carga uniformemente distribuida de 3 toneladas por metro, una carga puntual de 6 toneladas y las distancias de la carga distribuida de 2 metros, 1 metro y 1 metro. Entonces lo primero que tenemos que hacer es obtener las reacciones de nuestra viga. Entonces para eso vamos a hacer una sumatoria de momentos en A. Esto tiene que ser igual a 0. Positivo, dibujamos nuestras direcciones positivo y negativo. Entonces tenemos de izquierda a derecha. La primera carga que nos encontramos es nuestra carga distribuida, que sería 3 por 2. Con eso la concentramos al centro y su brazo de palanca, de donde está esta carga al punto A, va a ser de 1 metro. Viene en este sentido, por lo tanto es negativa. Seguimos con una carga puntual, viene en el mismo sentido, sería menos 6 por 2 más 1, serían 3 metros. Y la reacción, esta sería la reacción en B, sería BY, sería más BY por 4 metros. Todo esto igual a 0. Entonces de aquí vamos a despejar el valor de BY, que esto va a ser igual a 6 toneladas. Y es correcta la dirección, va hacia arriba. Entonces la siguiente reacción, que sería AY, vamos a realizar una sumatoria de momentos en B igual a 0. Dibujamos igual nuestra convención de signos. Entonces empezamos de izquierda a derecha, sería menos AY por su brazo de palanca, que sería 4. Seguimos con la carga distribuida, viene en este sentido, por lo tanto sería más 3 por 2 y su brazo de palanca sería 1, 2 más la mitad de esto sería 3 metros, más 6, que es la carga puntual, por su brazo de palanca, que sería 1 metro, todo esto igual a 0. Y de aquí obtenemos que AY es igual a 6 toneladas y también va en la dirección que la supusimos. Entonces nosotros aquí ya tenemos nuestras reacciones. Ahora sí vamos a empezar con el método de la doble integración por rangos. Nosotros lo que vamos a hacer aquí es identificar cuántos rangos tenemos. Para poderlos identificar, pues tenemos que ver cuántos cambios de carga tenemos a lo largo de nuestra viga. Entonces, en este punto, aquí cambia la carga uniforme. Entonces aquí vamos a tener nuestro primer rango. Aquí ya no tenemos carga, entonces antes de la aplicación de esta carga puntual, vamos a tener nuestro segundo rango y antes de nuestro apoyo, vamos a tener nuestro tercer rango. Entonces vamos a iniciar con el primer rango. ¿Qué valores de X va a tener nuestro primer rango? Es cuando X es igual o mayor a 0, pero menor o igual a 2 metros. Vamos a hacer este primero. Vamos a dibujar nuestra viga. Tenemos aquí nuestra carga uniformemente distribuida. Aquí estamos haciendo el corte. Aquí tenemos nuestra reacción. Este es de 6, este es de 3. Y la distancia que tenemos de aquí al punto donde estamos haciendo el corte, la vamos a nombrar como X. ¿Por qué? Porque el corte puede ser aquí, 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 aquí. Entonces no sabemos a qué distancia exacta. Como realizamos el corte, para que esto esté en equilibrio, esto va a ser nuestro cortante y nuestro momento. ¿Sí? Los dibujamos en sentidos positivos. Entonces, para poder utilizar este método, tenemos que hacer una sumatoria
de momentos le vamos a poner X para que este punto de aquí sea el punto X. Esto tiene que ser igual a 0 para que esto esté en equilibrio. Dibujamos nuestra convención de signos, entonces vamos a tener, bien en este sentido sería menos 6 por su brazo de palanca, X, la carga uniformemente distribuida hace girar en este sentido, sería más 3 por X, y su brazo de palanca, una vez que ya la concentremos aquí, sería la mitad de esta distancia, ¿no? Que esta distancia sería la mitad de X. Entonces sería por X entre 2. Y el momento gira en este sentido sería más el momento. Y esto es igual a 0. Despejando el momento de esta ecuación, vamos a tener que el momento va a ser igual a 6x menos 3x cuadrada sobre 2. Ya tenemos nuestra ecuación de momentos para poder sustituirla en nuestra siguiente ecuación, ¿sí? Entonces vamos a tener, de lo que vimos la clase anterior, esto va a ser igual a 6x menos 3x cuadrada sobre 2. Pero vamos a poner el subíndice 1 para que sea del primer rango. Entonces, haciendo la primera integración, tenemos EI del primer rango, prima, va a ser igual a 6x cuadrada sobre 2 menos 3x cúbica sobre 6 más C1, nuestra primera constante de integración. Y recordamos que aquí ya tenemos nuestra ecuación de la pendiente. Volvemos a integrar. Del primer rango vamos a tener que esto es igual a 6x cúbica sobre 6 menos 3x a la cuarta sobre 24 más C1 por X más C2. Y esta es nuestra ecuación de la deflexión. Entonces, para poder, como lo vimos en otro video, para poder evaluar estas constantes de deflexión tenemos que aplicar condiciones de frontera, condiciones de continuidad. Y para este primer rango que tenemos aquí, nosotros podemos conocer cuál es la pendiente de nuestra viga ya deformada. Pues no sabemos dónde se haga 0. Lo que sí sabemos es que la deflexión en x igual a 0, pues es 0, porque está nuestro apoyo, entonces no puede tener una deflexión ahí. Entonces la primera condición que tenemos es que si nosotros evaluamos nuestra ecuación de la deflexión del primer tramo cuando x es igual a 0, pues esta tiene que ser igual a 0. Entonces, si sustituimos todas las x por 0 en esta primera ecuación, esto se hace 0, 0, 0. Entonces, por lo tanto, C2 es igual a 0. Entonces, aquí ya tenemos el primer valor de una de nuestras constantes. Para evaluar las siguientes constantes, pues hay que seguir haciendo. Vamos a hacer ahora el tramo 2. Lo dibujamos para que se faciliten las cosas. En este segundo tramo, pues es hasta acá, ya tenemos la carga distribuida. Aquí estamos haciendo el corte, dibujamos nuestro cortante, nuestro momento. El valor de la reacción, esto es 3, esto es 6. Y de aquí hasta acá vale X. Y de aquí a aquí vale 2 metros. ¿Sí? Entonces volvemos a hacer lo mismo. En este punto vamos a hacer una sumatoria de momentos en X igual a 0 más menos, en este caso
sería en este sentido, sería menos 6 por x. Ahora seguimos con la carga uniformemente distribuida, que haría girar esto en este sentido, sería más. Tenemos que aplicar la carga, hacerla concentrada en este punto, ¿sí? Entonces el valor de esta carga concentrada sería 3 por 2 sería 6, y la distancia que tendríamos de aquí al punto de aplicación es la que tenemos que saber. La que nosotros conocemos de aquí vale 2, pues esta distancia de aquí a aquí vale 1 metro. Entonces serían 6 por el valor total desde aquí hasta acá, menos este valor, ya me da esta distancia. Entonces sería x menos 1 más el momento igual a 0, porque este momento gira en este sentido. Entonces nuestra ecuación de momentos queda como 6x menos 6 por x menos 1. Entonces ya tenemos nuestra ecuación de momentos. Hacemos lo mismo. Vamos a tener, pero ahora con el subíndice 2 es igual a 6x menos 6 por x menos 1. Haciendo la primera integración vamos a tener 6x cuadrada sobre 2 menos 6 por x menos 1 al cuadrado sobre 2 más C3. Vamos a darle continuidad a las constantes. La siguiente integral sería EI del segundo tramo, sería 6 por x cúbica sobre 6 menos 6 por x menos 1 al cubo sobre 6 más C3 por x más C4. Entonces aquí se nos pasó, el valor de nuestra x va a ser cuando x es cuando x es mayor o igual a 2 y menor o igual a 3, o sea, para este rango nada más. En este rango nosotros conocemos dónde nuestra deflexión es 0 o dónde nuestra pendiente es 0. No lo conocemos, por lo tanto esta la vamos a dejar así de esta manera. Entonces nos vamos a nuestro tercer rango, ¿sí? Que es hasta acá. Vamos a hacer aquí a colocar cuando x es igual o mayor a 3 y menor o igual a 4. Dibujamos nuestro corte, tenemos la reacción que es de 6, la carga uniformemente distribuida que es de 3, aquí ya aparece la carga puntual que es de 6 y aquí estamos haciendo nuestro corte. Dibujamos nuestro cortante, nuestro momento y empezamos a dibujar de aquí hasta acá. Esto es x, de aquí a aquí esto es 2 y de aquí hasta acá conocemos este valor que es 2 más 1, aquí son 3. Entonces igual vamos a hacer nuestra suma de momentos en este punto para obtener la ecuación de momentos. Es igual a 0, nuestro signo positivo, nuestra dirección positiva, nuestra dirección negativa, y empezamos de izquierda a derecha, que sería menos 6 por su brazo de palanca x. Recuerden, hay que concentrarla, el valor es de 6, sería, bien en este sentido, más 6 por x, que es la distancia total, menos 1, que es la distancia que hay de aquí a aquí. La siguiente carga viene en este sentido, que sería más 6, y su brazo de palanca pues es de aquí a aquí. Entonces si de aquí a aquí vale x y de aquí a aquí vale 3, pues este sería x menos 3. Entonces aquí sería x menos 3 y más el momento, y todo esto es igual a 0.
despejando el momento de aquí, que es lo que nos interesa, tenemos que el momento es igual a 6x menos 6 por x menos 1 menos 6 por x menos 3. Entonces, haciendo nuestras ecuaciones diferenciales, tenemos aquí que esta sería el subíndice 3. Nuestra ecuación de momentos queda como 6x menos 6 por x menos 1 menos 6 por x menos 3. Haciendo la primera integral, para obtener la ecuación de la pendiente tenemos 6x cuadrada sobre 2 menos 6 por x menos 1 al cuadrado sobre 2 menos 6 por x menos 3 al cuadrado sobre 2 más C5, y haciendo la siguiente integral para obtener la ecuación de la deflexión de nuestro tercer rango, nos queda 6 por x cúbica sobre 6 menos 6 por x menos 1 al cubo sobre 6 menos 6 por x menos 3 al cubo sobre 6 más C5 por x más C6. Entonces, algo peculiar es que por cada corte que nosotros hagamos tenemos que hacer dos integraciones, por lo tanto vamos a tener dos constantes de integración por cada rango. Ya tenemos nuestras 6 constantes. Estamos ya en este rango. Igual, la condición de frontera donde nuestra pendiente se haga 0, no la conocemos, pero ya llegamos a este apoyo y sabemos que en este apoyo la deflexión tiene que ser igual a 0. Entonces, si evaluamos nuestra ecuación del tercer rango de la deflexión en x igual a 4, que es la longitud total de nuestra viga, esto tiene que ser igual a 0. Entonces, esto lo vamos a sustituir en esta ecuación. Entonces sería 0 es igual a 6 por 4 al cubo sobre 6 menos 6 por 4 menos 1 al cubo sobre 6 menos 6 por 4 menos 3 al cubo sobre 6 más C5 por 4 más C6. Entonces aquí vamos a tener que esto es 0 es igual a 64 menos 27 menos 4 menos 3 es 1. Entonces 1 al cubo sigue siendo 1, 6 entre 6 nos da 1, entonces aquí sería menos 1, más 4 C5 más C6. Poniéndolo en forma de ecuación, aquí vamos a tener que 4C5 más C6 va a ser igual a, tenemos 64 menos 27 menos 1, tenemos 36, pasa del otro lado como menos 36. Entonces, aquí tenemos nuestra ecuación número 1. ¿Sí? Nosotros de las 6 incógnitas ya conocemos una nada más, que es C2. Nos hace falta conocer las otras 5 incógnitas, entonces vamos a necesitar obtener 5 ecuaciones. Ya obtuvimos la primera. ¿Cómo vamos a obtener la siguiente ecuación? Pues ahora vamos a aplicar lo que es las condiciones de continuidad. ¿A qué se refiere? A que si nosotros hacemos un dibujo de cómo va a venir, cómo se va a deformar nuestra viga, pues en este punto donde coinciden el primer y el segundo rango, pues la deflexión tiene que ser la misma y la pendiente tiene que ser la misma. Entonces, nosotros vamos a decir que la ecuación de la pendiente del primer rango evaluado en x igual a 2 tiene que ser igual
a mi ecuación de la pendiente del segundo rango evaluado en x igual a 2. Entonces aquí vamos a tener la ecuación del primer rango, vamos a tener 6x cuadrada sobre 2 menos 3x cúbica sobre 6 más c1. Esto va a ser igual a 6x cuadrada sobre 2 menos 6 por x menos 1 al cuadrado sobre 2 más c3. De aquí observamos que tenemos este término y este término son iguales y están de diferentes lados de la igualdad, entonces se eliminan. Y aquí vamos a sustituir, aquí vamos a tener 3 por 2 al cubo sobre 6 más c1, y esto va a ser igual a menos 6 por 2 menos 1 al cuadrado sobre 2 más c3. Entonces tenemos 2 al cubo por 3 entre 6. Aquí vamos a tener menos 4 más c1 es igual 2 menos 1, 1. Tenemos 1 al cuadrado, sigue siendo 1 por 6. 6 entre 2. Aquí nos queda menos 3 más c3. Entonces, dejando las incógnitas de un lado y los valores que conocemos de otro, tenemos aquí que c1 menos c3 es igual a menos 3 más 4. c1 menos c3 es igual a 1. Entonces, de aquí obtenemos ya nuestra segunda ecuación. Entonces, como igualamos las las ecuaciones de la pendiente, entonces podemos hacer lo mismo con las ecuaciones de la deflexión. Entonces, la deflexión o la ecuación de la deflexión del primer rango evaluada en x igual a 2 tiene que ser igual a mi ecuación de la deflexión del segundo rango en x igual a 2. Entonces vamos a poner aquí nuestras ecuaciones de deflexión. Aquí tenemos 6x cúbica sobre 6 menos 3x cuarta sobre 24 más c1x. c2 ya sabemos que es 0, entonces esto es igual a 6 por x al cubo sobre 6 menos 6 por x menos 1 al cubo sobre 6 más c3 por x más c4. Entonces igual los términos iguales de ambos lados de la igualdad se eliminan. Aquí vamos a tener menos 3 por 2 a la cuarta sobre 24 más c1 por 2, esto es igual a menos 6 por 2 menos 1 al cubo sobre 6 más c3 por 2 más c4. Entonces 2 a la cuarta tenemos 16 por 3 entre 24. Aquí nos queda menos 2 más 2c1. Esto es igual 2 menos 1, 1. 1 al cubo pues sigue siendo 1. 6 entre 6 nos da 1, entonces aquí tenemos menos 1 más 2c3 más c4. Entonces aquí nos va a quedar 2c1 menos 2c3 más c4 es igual a menos 1 más 2. 2c1 menos 2c3 más c4 es igual
a 1. De aquí tenemos ya nuestra tercera ecuación. Entonces ya igualamos en el primer rango, ahora vamos a igualar el segundo y el tercer rango. Entonces vamos a tener que mi ecuación de la pendiente de mi segundo rango evaluado en x igual a 3 tiene que ser igual a mi ecuación de la pendiente del tercer rango cuando x es igual a 3. Entonces vamos a poner aquí, la ecuación es 6x cuadrada menos 6 por x menos 1 al cuadrado entre 2 más c3. Y esto va a ser igual a 6x cuadrada entre 2 menos 6 por x menos 1 al cuadrado entre 2 menos 6 por x menos 3 al cuadrado entre 2 más c5. Entonces aquí vamos a eliminar términos iguales. Aquí, perdón, aquí me falta entre 2. Vamos a eliminar términos iguales. Este y este se eliminan. Este y este se eliminan. Entonces aquí vamos a tener C3 va a ser igual a menos 6 por 3 menos 3 al cuadrado sobre 2 más C5. Este se va a hacer 0. Entonces mi igualdad me queda que C3 es igual a C5. Y ahora vamos a evaluar las ecuaciones de la deflexión. Entonces mi primera ecuación de mi segundo rango evaluado en x igual a 3 tiene que ser igual a mi ecuación de la pendiente del tercer rango en x igual a 3. Entonces aquí vamos a tener 6x cúbica sobre 6 menos 6 por x menos 1 al cubo sobre 6 más c3 por x más c4. Esto va a ser igual a 6x cúbica sobre 6 menos 6 por x menos 1 al cubo sobre 6 menos 6 por x menos 3 al cubo sobre 6 más c5 por x más c6. Entonces vamos a eliminar términos iguales. Este y este se eliminan, este y este se eliminan. Si vamos a evaluar en x igual a 3, entonces 3 menos 3, este tiende a 0. Y nos queda que 3 C3 más C4 es igual a 3 C5 más C6. Pero de aquí tenemos que C3 es igual a C5, entonces esto es igual a esto. Por lo tanto, esta y esta se eliminan. Y en nuestra segunda igualdad nos queda que C4 es igual a C6. Entonces aquí ya obtenemos la última igualdad. C4 es igual a C6, C3 es igual a C5. Entonces aquí tenemos nuestras tres ecuaciones, ¿sí? C1, tenemos la segunda ecuación que quedó en términos de C1 y C3, C1, C3 y C4. Y la primera ecuación que nos quedó en términos de
C5 y C6. Entonces vamos a organizar esto. Nuestra primera ecuación nos quedó en términos de C5 y C6, pero C5 es igual a C3 y C6 es igual a C4. Entonces la vamos a dejar en términos de C3 y C4. Entonces la ecuación 1 tenemos que es 4C3 más C4 va a ser igual a menos 36. Y la siguiente ecuación tenemos que es esta. Entonces aquí C2, C1. Vamos a tener C1 menos C3 es igual a 1. Y la siguiente ecuación tenemos que 2C1 menos 2C3 más C4 es igual a 1. Entonces aquí ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones. 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y de aquí ya podemos aplicar algún otro método para obtener los valores de nuestras incógnitas o los valores de nuestras constantes.